A ver, Ramosito, que nos dice una oración, por favor. Oramos. Ujú. Señor, gracias te damos, Padre, en este tiempo. Gracias por permitirnos esta reunión, Sí, Dios. Señor. Está el deseo de cada uno, los que aquí Ah, participamos y los que se van a añadir también, de poder aprender algo más, Señor, comentar de tu palabra, porque el único propósito es fortalecernos, llenarnos de ella para estar preparados a las situaciones adversas, difíciles de este mundo, Dios, que sabemos hay un príncipe, pero reconociendo el poder tuyo, Dios, y que tú nos llevas por el camino correcto, ahí nos acogemos a ti, Dios, para que nos fortalezcamos cada vez más. Ayúdanos, Dios, que la sabiduría que da tu palabra llene nuestra vida espiritual, Dios, para poder seguir adelante y también para poder enseñar lo que se aprenda, Dios, en estas clases, en este tiempo, Dios, de poder compartir tu palabra con los hermanos presentes. Y permite, Dios, ayuda a los que estén con el tiempo de poder ingresar también a esta reunión. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. amén. A ver, hermanos, ¿alguno de ustedes quisiera hacer un breve resumen de lo que fue la lectura de las semanas anteriores? Es decir, versículo 14 al 18 del capítulo 2, ¿no? A ver. A ver, lo podemos ir leyendo, cosa que van más o menos pensando que es Voy a leer Reina Valera contemporánea. A ver. El pasaje decía, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera el que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librarla a todos los que por temor a la muerte todavía toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Ciertamente él no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel para lo que Dios se refiere y expiar a los pecados del pueblo, puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Eso fue lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, se recalca más que nada vamos a decir, la rivalidad entre paréntesis en Dios con el diablo, ¿no? Ujú, Del príncipe, el que domina la muerte, el pecado, ¿no? Que es el diablo, como dice la palabra, ¿no? ujú. Y en donde se recalca más que nada el gran amor del Señor, ¿no? De Dios, de mandar a su Hijo a morir por todos los pecados de la humanidad, ¿no? Y librarnos de la muerte, ¿no? De la muerte, pues no se recalca muerte espiritual, ¿no? Ujú. Porque sabemos que en este tiempo nuestro cuerpo va a morir en un tiempo determinado según el propósito de Dios, pero luego tenemos la segunda muerte, pero es la salvación y vida eterna, ¿no? Para lo cual el Señor ya nos deja su palabra, ¿no? Pero siempre Él enseñando en todo momento, Él vino a ayudar, ¿no? Vino a ayudar al ser humano, al descendiente de Abraham, como dice su palabra, ¿no? A los descendientes de Abraham, que dentro de la vida espiritual nosotros somos descendientes de Abraham por fe, ¿no? Por fe, por las enseñanzas. Y entonces, y el Señor en todo momento nos demuestra, ¿no? Que Él da su vida, da su tiempo, ¿no? Y es más que asume el nombre de sumo sacerdote que se usaba en ese entonces en el pueblo de Israel, a los que tenían el privilegio, ¿no? De acercarse más allá de poder conversar con Dios, ¿no? Dentro del templo, ¿no? Entonces, a él también, él asume ese rol de ser el sumo sacerdote, ¿no? El que dice ahí conforme a la palabra es misericordioso, fiel, ¿no? Con respecto a Dios, ¿no? Y el que espía, el que, eh, ¿cómo se dice? Otras palabras también, velo por los pecados de cada uno, ¿no? Y recalca al final también, que es lo más interesante, como siempre es en su palabra, en todas partes se ve, ¿no?
que él mismo sufrió la tentación, pero él es poderoso. Él es poderoso, sobre todo, ¿no? Para, en este caso, ayudar a los que son tentados, que somos todo el pueblo, toda persona humana, todo ser humano que existe en este mundo, que si confía en Dios y reconoce su poder sobre todas las cosas, vamos a estar libres y por fe esperar esa salvación en esa segunda muerte, ¿no? Ujú. Uh -huh. Entonces, claro, y hayamos visto también que en los descendientes de Abraham, en este pasaje, como tú bien mencionas, Ramón, en este pasaje específico habla de toda la humanidad, Sí, sí. pero Uh -huh. no lo mismo pasa en Gálatas, ¿no? En Gálatas dice que los que son, Abraham es el padre de la fe, por tanto los que tienen fe, o sea, los cristianos son descendientes de Abraham, ¿no? Pero aquí lo usa en un sentido más amplio para decir, ¿no? A toda la humanidad que estaba presa del imperio de la muerte, ¿no? Que es no la muerte física, sino la muerte espiritual. Jesús viene a morir físicamente Así para es. Uh -huh. librarnos de esa esclavitud de la muerte espiritual, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí... Y ahora, ¿cómo lo hace, no? Eh, Siendo un sacerdote que no solamente oficia el rito, sino que también es el sacrificio vivo, ¿no? O sea, es tanto el sacerdote como el cordero sacrificar, ¿no? O sea, él hace todo él, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, porque como veíamos en Levítico también, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, ¿no? Y una vez al año, ¿no? El único que podría entablar un nexo entre lo sagrado y entre la humanidad y lo más divino que era Dios. Por eso cuando Cristo muere, el velo se rasga, ¿no? El velo del templo se rasga, entonces, en sentido de que ya no hay necesidad de esa división, porque Cristo cumple ya como el mediador entre los hombres y Dios y el Padre, ¿no? Así es. Entonces, por eso va a hablar ¿cómo se llama? De un sacerdote. Uh Ahora, -huh. continuando con la idea, esa última idea del sacerdocio, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer en Hebreos los dos primeros versículos. Y vamos a hablar de un personaje conocido por todos nosotros que es Moisés. También se le va a nombrar a Moisés. ¿Qué tiene que ver Moisés? Ahora lo vamos a ver. Se ve, está cargando, dice. Ahí está. Lo tenemos en tres versiones, como siempre: Reina Valera contemporánea, Reina Valera 60 y NBI, ¿no? Al parecer no hay muchas diferencias, pero igual leemos las tres versiones. Y dice aquí: por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él Uh es -huh. fiel él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Esa es Reina Valera contemporánea. Reina Valera 60 dice: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Prácticamente lo mismo, ¿no? Otra palabrita, ¿no? Considerad, que ya no se usa, ¿no? Nada más. NBI dice acá: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideran a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como también Moisés en toda la casa de Dios. La NBI pone aquí ustedes que han sido santificados, ¿no? Y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. La única diferencia, podríamos decir, resaltante entre la NBI y las Reinas Valeras es que dice aquí que ustedes han sido santificados.
Ese sería la única, el único matiz que habría entre estas tres versiones, ¿no? A ver, déjame ver cómo dice la reina. No, perdón, la reina Valera, no, la Biblia de las Américas. Acá está. Las Américas. Dice acá, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial. Ajá, hermanos santos, ¿ah? Considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Eso es lo que dice la Biblia de las Américas. Entonces tenemos dos Biblias que mencionan santidad, ¿no? Y tenemos las Reinas Valeras que dicen que no mencionan la palabra o no hacen referencia a la santidad, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ujú. ¿Listo? Entonces, podemos decir entonces, en estos dos versículos, que Cristo, un apóstol superior a Moisés, ¿no? Entonces está viendo a Cristo como apóstol. Estos dos versículos contienen otra declaración, tesis que expresa el eje central del análisis del autor. Moisés era de hecho un profeta y un intercesor. Incluso anunció de otro profeta que lo sustituiría, ¿no? Eso lo leemos en Deuteronomio 18, 15 y 18, ¿no? Este nuevo Moisés, o nuevo apóstol y sumo sacerdote, constituía algo nuevo que había llegado, tal como fue introducido en el versículo anterior, el versículo que justo le decía, ¿no? Que es la idea va jalando del versículo 17 del capítulo 2. Ajá. Bajo el nuevo pacto, ¿no? Jesús juega obviamente el papel que tanto Moisés como Aarón jugaron separadamente bajo el viejo pacto, ¿sí? La frase hermanos santos, ¿no? Se usa solamente acá en el Nuevo Testamento. Pablo usó una frase similar, fieles hermanos, ¿no? Acuérdense del concepto de santidad en Colosenses 1:2. Ujú. Sin embargo, hermanos santos es única. Se espera que los hermanos sean santos por su relación con Cristo, ¿no? Las palabras santo y sagrado son traducciones de la misma raíz griega agios y es un sustantivo y agiazo es el verbo, ¿no? La palabra significa poner aparte, ¿no? ¿Qué significa ser santo? Es pues, separado, ¿no? Apartado, Apartado, apartado. dedicado a Dios, ¿no? Ajá. No, cuando uno dice, ay, tú eres el santo, ¿no? O sea, pero ¿qué en realidad qué quiere decir santo? Es que eres, ¿no? Separado, apartado para Dios, ¿no? Para dedicarte a Dios, ¿no? El autor estaba aparentemente aludiendo al concepto antiguo testamentario de nación santa, ¿no? ¿Dónde dice nación santa? Por ejemplo, lo vemos en Éxodo y lo tenemos, podemos leerlo como referencia en Primera de Pedro, capítulo 2. La designación pueblo santo es usada 7 veces en el Antiguo Testamento. La vemos por primera vez en Deuteronomio 7:6 y la encontramos por última vez en Daniel 12:7. Los cristianos ciertamente son los santos de Dios, ¿no? Es el pueblo apartado. Entonces ya sabemos más o menos el concepto de santidad que vamos a manejar, ¿sí? Este concepto ya no es nuevo para el judío, ¿no? Como le Ujú. menciona, es 7 veces mencionado en el Antiguo Testamento y la primera que fue en Deuteronomio y la última en Daniel. Entonces, nosotros, partícipes del llamamiento celestial, habiéndonos hecho como tales, cuando aceptamos a Cristo y comenzamos nuestro progreso en el supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Aparte de esta ocasión, el término llamamiento fue usado 8 veces por Pablo y una vez por Pedro. No lo vemos en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Nuestro llamamiento es de naturaleza celestial. El adjetivo celestial, ahí está entrando Calixto. Ahora, el adjetivo celestial se encuentra 6 veces en Hebreos, ¿no? Se usa en referencia a nuestro llamamiento porque nos conduce, o sea, el llamamiento de Cristo nos debe conducir
¿no? Si somos santos, nos debe conducir a la Jerusalén celestial, o en otras palabras, a la patria celestial, así como el llamamiento de Abraham lo condujo a él, ¿no? mm, El nombre de Jesús se menciona por segunda vez en Hebreos, aquí en el 3.1, ¿no? O sea, es la segunda vez que aparece el nombre de Jesús. Su nombre constituyó un término clave para el autor de esta carta. Se encuentra 14 veces en Hebreos. Esta es la segunda vez que la vamos a ver, la segunda vez que faltan 12 mm. todavía, ¿no? Su aparición en este pasaje pudo haber sido para resaltarles a los hebreos su aspecto humano, con el fin de que supieran plenamente que él era uno de ellos en la carne. La palabra apóstol, ¿no? Ya sabemos, muchas veces hemos hablado de esto de apóstol, pero el significado literal, por decirlo así, para recordarnos un poco, es de uno que es enviado, ¿no? En el Nuevo Testamento significa particularmente alguien enviado con autoridad o poder divino. La forma sustantiva no se aplica a Cristo en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, a menudo es usada la forma verbal, ¿no? Apostelo, ¿no? Es una palabra muy común y se encuentra más de 100 veces en el Nuevo Testamento y se usa por primera vez en lo que es el Nuevo Testamento en Mateo 15:24. Tanto Moisés como Jesús fueron enviados por Dios en misiones especiales. Por lo tanto, a los dos se les ha referido como apóstoles de Dios. La narración del Evangelio por parte de Juan resalta el hecho de que Juan el Bautista y Jesús fueron enviados por Dios, ¿no? Mm, Los apóstoles, o sea, si usted, bueno, los que estuvieron en el estudio de Juan, usted se da cuenta que usa mucho eso de enviado, tanto Juan el Bautista como Jesús, ¿no? O sea, ambos, ¿no? Desde el punto de vista teológico, tenían una misión específica, ¿no? Directamente dada por Dios. Lo que antes era profeta, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Por eso es que aquí va a ser el comparativo de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés? Porque Moisés es el patriarca, ¿no? Es el que lo sacó de Egipto, es el que Claro, dictó las leyes, ¿no? ¿No? Y que llevó a su pueblo a la tierra prometida. Por eso es la importancia de la figura de Moisés para el judío, ¿no? claro. Y reitero, esta carta está apuntando a a los judíos, ¿no? Y lo más probable, como dijimos en, los primeros estudios, en los primeros días de estudio, en las primeras semanas, es que haya sido para gente que ha sido sacerdotes, ¿no? Hayan tenido un estudio mayor o un entendimiento mayor de lo que es el judaísmo, ¿no? Mm, Entonces, había que tocar el tema de Moisés, hacer la comparativa con Moisés, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, como le decía, ¿no? Juan el Bautista y Jesús fueron enviados, ¿no? ¿No? Y esto ujú. Juan hace bastante énfasis, ¿no? Tanto así que también encontramos esto en Primera de Juan también. ¿No? Que más que tanto Juan Bautista y Jesús fueron enviados. Entonces, los apóstoles fueron enviados por Cristo, ¿no? Entonces, así como Cristo había sido enviado por el Padre, ¿no? Mm, Un significado básico del término apóstol lo constituye mensajero, ¿no? También podemos decir que el apóstol es un mensajero. Jesús fue en efecto un mensajero de parte de Dios para con nosotros. La palabra apóstolo se refiere a los mensajeros de las iglesias en 2 Corintios, por ejemplo, y en Filipenses. La idea de la palabra es la de un enviado que representa un gobierno y tiene la autoridad para actuar por él, ¿no? O sea, no solamente es que lleva el mensaje, sino que o sea, hace efectivo ese mensaje, ¿no? Tiene autoridad para actuar, ¿no? ujú. Es como es como uno que te embarga, ¿no? Viene con mensaje de embargo y te embarga. Algo así. ¿Sí? Claro. El pensamiento original es cercano al expresado en la palabra misionero, ¿no? Esto es, alguien enviado con una misión, ¿no? Entonces, si lo queremos hacer un paralelo al día en el siglo XXI, podemos decir un misionero, ¿no? O sea, un misionero no solamente va con la palabra de Dios, sino también pone en obra, ¿no? Ujú.
la palabra de Dios, ¿no? En griego clásico, la palabra es usada para referirse a una flota escogida para ir a la batalla o para el almirante a cargo de la flota. Entonces, en griego clásico. Nosotros sabemos que la Biblia no fue escrito en griego clásico, sino en griego koiné, ¿no? No se diferencia casi mucho del clásico, pero el koiné es como decir el común para toda es como decir más internacional, ¿no? Acuérdense ustedes que quien esparció la lengua griega fue Alejandro Magno, ¿no? ¿No? O sea, todas las naciones que fueron conquistadas o tuvieron relaciones diplomáticas, de guerra, lo que sea, con Alejandro Magno, entonces el gran culpable de que en ese tiempo se hable griego, ¿no? El griego koiné, común, o en otras palabras común, es Alejandro Magno, ¿no? Entonces, el principal uso de la palabra en el Nuevo Testamento es para los 12, ¿no? Si nosotros decimos apóstoles, lo primero que se nos viene a la mente es a los 12 apóstoles, ¿no? Sin embargo, también es usada para los mensajeros o misioneros escogidos por la iglesia, tales como Bernabé, por ejemplo, ¿no? Ustedes si le dicen Bernabé fue un apóstol, ustedes de repente van a decir que no, ¿no? Pero la Biblia, las escrituras nos dice que fue un apóstol, ¿sí? Sí, bueno, lo podemos leer en Hechos 14:4 y en Hechos 14:14, ¿no? La palabra conlleva la idea de alguien que ha sido comisionado. Entonces, la comisión total de los 12 cuando recibieron el poder del Espíritu Santo en Hechos 2:1-4, por esta razón habían sido ordenados para esperar el Espíritu Santo. Y acuérdense ustedes que habían 12 apóstoles y habían uno que era en reemplazo de Judas, ¿no? Que fue elegido antes de este evento de Pentecostés, que es Matías, si mal no recuerdo, ¿sí? Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, lo cual incluía poderes milagrosos, fueron totalmente capacitados para predicar. La autoridad de ellos impactó final y completamente a las masas de Jerusalén y a la iglesia, ¿no? Ustedes saben que la iglesia arrancó con poder, ¿no? Y ese poder, ¿no? Esos dones espirituales que los apóstoles podían transferir a alguien más, ¿no? No sabemos bien cómo, es actuarlo, ¿se acuerdan que lo discutimos cuando vimos 1 Corintios? Eh, pero quedó ahí, ¿no? O sea, quedó ahí. La autoridad de ellos impactó finalmente las masas de Jerusalén, como les decía. Ese impactante evento sucedió durante un servicio cuando se llevaba, por ejemplo, llevan el dinero a los apóstoles, ¿no? Este suceso junto a otros milagros, ¿no? Me refiero, ¿no? El poder de podía ser poder para sanar y poder también para, ¿no? Reprender y castigar, porque también tenemos que recordarnos de la muerte de Ananías y Zafira, ¿no? Este suceso, junto a otros milagros, produjeron temor en los corazones de algunas personas, ¿no? Incluso creando un rechazo a ser relacionados con los apóstoles. O sea, no todo era miel sobre hojuelas, no todo era bonito, ¿no? O sea, si bien había el poder de sanar, el poder de interpretar dones, y todos los dones que hemos podido revisar nosotros en 1 Corintios, por ejemplo, también existían dones o habían eventos, ¿no? Y creo que uno de los más, por no decir más resaltante de estos eventos que no son milagrosos, sino de reprensión y muerte como la de Ananías y Zafira, ¿no? Entonces, había gente que podía haber causado rechazo, ¿no? Sin embargo, este temor, y estoy hablando de rechazo porque no podemos leer en el capítulo 5 de Hechos esto, no interfirió con el crecimiento de la iglesia, ¿no? Por el contrario, debería ser evidente para nosotros que un respeto sincero hacia los apóstoles y la autoridad de ellos es crucial para el verdadero crecimiento de la iglesia. O sea, sabían que este tipo de cosas eran necesarias al final. No necesariamente para que les tengan miedo, sino para que la gente
entienda que venían de Dios y que tenían que ver un respeto sincero hacia Dios, ¿no? Y que tenían autoridad. Ahora bien, como les decía, hoy no existen apóstoles, ¿no? Hoy día no hay nuevos apóstoles, ¿no? No importa que se diga lo contrario, puesto que seguimos teniendo a los mismos hablándonos con toda autoridad en sus palabras inspiradas. La ayuda que se les prometió a los 12 había de ser dada por el Espíritu, así como se explica en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan, ¿no? Algunos alegan que esas promesas, ¿no? De recibir revelación de verdades, de recordar que todo lo que enseñó Jesús y de conocer de eventos futuros, está en vigencia para nosotros hoy, ¿no? Algunas denominaciones pueden decir eso, ¿no? Sin embargo, tales poderes no son prometidos para los cristianos hoy. Y si así lo fueran, podríamos escribir nuevas adiciones a las escrituras, lo cual no podemos hacer, ¿no? Nosotros no podemos añadir nada, porque como se suele decir, el canon o el Nuevo Testamento está cerrado, ¿no? Encontramos advertencias sobre ello en Gálatas, ¿no? Si alguien viene con otra palabra, otro evangelio, maldito sea, ¿no? Anatema, ¿no? No tema. Sí, y encontramos también en Apocalipsis al final, ¿no? Así, ya todo fue escrito, ¿no? No se puede añadir nada, ni una tilde, ni nada, ¿no? O sea, ya está todo revelado. Y eso es todo lo que necesitamos también. Jesús es el mensajero de Dios para con los hombres a fin de llevar a cabo su voluntad y establecer la nueva asamblea de Jesús, es decir, la iglesia. Lo hizo mediante los apóstoles, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Teniendo en cuenta estos hechos, él fue un apóstol superior a Moisés o a cualquier otro, ¿no? El autor de Hebreos habló de nuestra profesión, ¿no? La palabra profesión, homología, ¿no? Es una palabra que usamos nosotros en español, ¿no? Igualar, ¿no? Pero es la palabra profesión en griego, ¿sí? Podría referirse a una declaración rígida de fe, ¿no? Ahora, en el antiguo pacto, la palabra quería decir profesar alianza a la ley, ¿no? O serle fiel a la ley, o seguir la ley, ¿no? Bajo el nuevo pacto reconocemos la buena profesión, la que Timoteo hizo delante de muchos testigos. Por ejemplo, eso en 1 Timoteo 6:12, ¿no? ¿No? Pablo identificó la profesión como la que Jesús testificó delante de Pilato, ¿no? Eso, todas esas todas cosas que le digo están en 1 Timoteo, ¿no? Podemos entender este sentido de la buena profesión, ¿no? En 1 Timoteo. El Señor aseveró delante de este gobernador pagano que él, el rey y su señorío estaban en el reino de la verdad. Testificar como lo había hecho Timoteo es hacer una declaración que profese que Jesús es Señor de la vida de que lo profesa, ¿no? ¿No? Entonces, si yo digo que yo sigo, ¿no? ¿No? A Jesús, es una persona que yo acepto a Jesús como el Señor de la vida, el Señor de mi vida, ¿no? Decir, por ejemplo, creo a Jesucristo que es el Hijo de Dios, es aceptar ese hecho. Es lo mismo que decir, Jesús es el Señor, ¿no? El pronunciar con sinceridad tal frase es hacer la buena profesión, ¿no? Rechazar esta verdad es negar a Cristo, lo cual resultará que Él, ¿no? Que Cristo nos niegue, ¿no? La misma palabra para profesión se encuentra también en 1 Timoteo 6:12. Sin embargo, en ese pasaje tiene el artículo y se traduce como la buena profesión, ¿no? Cuando nos conocemos a Cristo como nuestro Señor, este se convierte en nuestro sumo sacerdote, ¿no? Acuérdense de nuevo, ¿no? Él es el mediador, lo que era el sumo sacerdote antes, ¿no? El sumo sacerdote era el mediador, ¿no? De tu sacrificio, de tu oración, de cualquier acto que tú ibas al templo, el sumo sacerdote era el mediador ante Dios, ¿no? Entonces, cuando reconocemos a Cristo, pasa eso, ¿no? Él se convierte en nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Una conversión a Cristo es llamada una profesión porque la misma constituye un paso esencial en el comienzo del andar cristiano de todos, ¿no?
Primero Timoteo capítulo 6, 12, 13 y Mateo 16, 16 al 18 proveen ejemplos de la buena profesión, siendo expresada. En la carta a los romanos, Pablo dijo que tal reconocimiento es necesario para obtener la salvación, o sea, tener la buena profesión. Hemos de reconocer a Jesús como Señor, Hijo de Dios, y si uno puede ser salvo por solamente fe, no sería necesario profesar nada, ¿no? La profesión o la confesión de Mateo 10:32 es una acción continua, de manera que no se refiere meramente a la declaración de fe que uno hace al obedecer el Evangelio, ¿no? O sea, no basta con decir yo creo, ¿no? No se refiere solamente que yo digo, ya aceptas a Jesús en tu corazón, ya soy salvo, ¿no? Justo hoy en la mañana estaba escuchando, hay un, hay un grupito, esto que es música para niños, música cristiana para niños, ¿no? Unos argentinos. Eh, y son así como vocecitas de las ardillitas, caricaturas, ¿no? Y hay una canción que se llama El tren de la salvación, y dice, ¿cuál es el ticket yo para subirme al tren de la salvación, ¿no? Y decía, no, ¿aceptaste a Jesús en tu corazón? Y entonces sí, te responde el otro personaje, ¿no? Entonces ya eres salvo. Ya, claro. Entonces, ese es un concepto eh, muy arraigado en la mayoría de denominaciones cristianas, ¿no? Yo acepto a Jesús, ¿no? Es más, no le dan tanta importancia ni siquiera al bautizo, ¿no? Tú aceptas a Jesús, ya eres salvo, ¿no? Eres salvo, sí. Ya confiesas el nombre de Jesús y eres salvo, ¿no? Cosa que evidentemente nosotros podemos decir, no, las escrituras nos dicen otra cosa, ¿no? Ahora, cada cristiano debe continuar mostrando diariamente que él es un hijo de Dios mediante una vida de confesión. O sea, es decir, no solamente vas a hablar de Cristo con tus labios, sino con tu obra, ¿no? Con Ahora, tu diario vivir. Hebreos 4:14 y 10:23 traen a la mente, vamos, lo vamos a ver más adelante, tanto el acto que se hace una vez como el profesar continuamente a Cristo como Señor. En 2 de Corintios, por ejemplo, encontramos que se refiere a la obediencia que profesáis, ¿no? Que profesan, ¿no? Lo cual implica que uno tiene que vivir una vida en armonía con la fe que uno profesa, ¿no? Si tú dices ser cristiano, entonces tienes que actuar como Cristo, o sea, tiene que haber una armonía, ¿no? Porque si tú dices ser cristiano y no actúas como Cristo, eres un mentiroso, ¿no? Eso es lo que podemos leer en Primera de Juan, por ejemplo, ¿no? Los macedonios lo habían hecho así, ¿no? Y a los corintios se les insistió hacerlo así por medio de dar generosamente para los necesitados. Eso es lo que, por ejemplo, lo que leemos. Es un pasaje que solemos leer en 2 Corintios 8, del 1 al 5, que solemos leer mucho para la ofrenda, ¿no? ¿No? Los de Macedonia habían hecho así, ujú, ¿no? Porque su fe, o sea, sus actos van acorde a su fe. Entonces los de Corintios también tienen que hacer lo mismo, ¿no? Si tú dices ser cristiano, entonces tienes que dar generosamente para los necesitados, ¿no? Entonces, ¿no? Ese es un ejemplo que Pablo pone para los corintios de lo que es ser realmente un cristiano, ¿no? O sea, de una persona que dice ser cristiano. Moisés y Jesús, un poco más regresando a nuestro tema, fueron fieles en sus ministerios. El término fiel constituye otra palabra clave. Se usa 5 veces en Hebreos y se encuentra 26 veces en los escritos de Pablo. Los rabinos judíos citan en Números 12:7, o sea, cuando ya. Acuérdense que hay una versión griega del Antiguo Testamento que es la Septuaginta, ¿no? ¿No? Entonces, en Números 12:7 usaron fidelidad como evidencia de lo que era Moisés, ¿no? O sea, de la fidelidad de Moisés. Moisés fue fiel cuando incluso Aarón, en el incidente del becerro de oro, fue llevado por mal camino por los israelitas que deseaban regresar a Egipto, ¿no? Y verdad que yo cuando leo este pasaje de Éxodo 32, ¿no? Que ustedes me imagino también lo han leído, ¿no? La actitud de ujú. Aarón es bien hipócrita, ¿no? O sea, decir, Ya oye, estaba Dios pero, oye, ese becerro, no, a mí me, yo, yo no no, fui, yo no fui. yo no fui, no, yo se hizo solo, ¿no? El becerro, ¿no? No, es una actitud bien hipócrita de parte de Sí, Aarón, pero digamos que Moisés, a pesar de todo lo que lo rodeaba
y de su carácter y de todo lo demás fue fiel, ¿no? Fue fiel. La casa de Jesús es la familia de Dios, ¿no? Y nos hace recordar ese pasaje de quién es ¿no? De la familia de Jesús, ¿no? Cualquiera que, ¿no? Que cualquiera que sea padre es mi hermano, es mi madre y mi padre, ¿no? O sea, Claro, entonces cualquiera o sea, la casa de Jesús, la familia de Dios se describe como la iglesia sobre la que Cristo reina, ¿no? La esos son rela- hermanos. Así, esa es la familia de Jesús, ¿no? La Así familia de es. Dios. En relación con Moisés, la palabra casa se refiere a la dispensación judía, ¿no? Ah, Entonces, Moisés llevó a cabo las instrucciones de Dios al edificar. O sea, ¿qué? O sea, como le decía, ¿no? ¿Por qué Moisés es tan importante? Porque Moisés es el pilar fundamental de la fe judía, pues, ¿no? Él da las leyes, ¿no? Y acuérdense ustedes que el judaísmo, hasta ese tiempo, eh, era una sociedad teocrática, ¿no? O sea que mucho de las normas legales, como nosotros, por ejemplo, nuestro código civil penal, ¿no? Las leyes que nos rigen como sociedad, ¿no? Eh, para los judíos de ese tiempo, ¿no? Desde la época de Moisés hasta los tiempos hasta los tiempos de Jesús, un poquito más de repente, eran los sacerdotes, ¿no? El sumo sacerdote quienes daban las normas de vida, o sea, casi las normas civiles, por decirlo así. Entonces, cuando tenemos que los líderes religiosos son los que norman, ¿no? Las leyes civiles, prácticamente, se le considera una teocracia, ¿no? Entonces, la religión es la que norma el Estado, por decirlo así, ¿no? Entonces, como Moisés se construyó, ¿no? O sea, él llevó a cabo las instrucciones de Dios para edificar lo que sería el pueblo hebreo, pueblo judío, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces la idea dominante en estos dos versículos? ¿No? Si habría que resumir todo lo que lo que se estoy hablando ahorita, ¿no? ¿Cuál es la idea dominante en estos dos versículos? Y sería esta, ¿no? En vista de que Jesús es el apóstol de Dios, el sumo sacerdote de nuestra profesión, y de que fue fiel al que lo designó, la conclusión fundamental es que él es un apóstol superior, ¿no? A Moisés, ¿no? Parecía que estos dos versículos no decían mucho, pero sí decían bastante, ¿no? Hay que hacer un poco de, de trabajito de saber quién era Moisés y cuál era la labor del sumo sacerdote. Calixto, buenas noches. No nos habíamos saludado. Bueno, hermanos, ese es el resumen de estos dos versículos. De repente un comentario, algo que quieran añadir. Me ha caído. Me he quedado pensando, ¿no? sí. Básicamente yo lo que noto es que como que, bueno, si fuera Pablo el que hizo el libro, esta carta, hace recalcar al pueblo hebreo de que en el caso de Moisés, que fue el que se encargó del pueblo de Israel, ¿no? O sea, la Ujú. obediencia, la fe, ¿no? La entrega, ¿no? Que fue Moisés para ese pueblo. Y en el caso de Jesús, recalcar de que incluso el apelativo, digamos, entre comillas, de sumo sacerdote, lo recalca porque él asume ya ese compromiso, él es quien, ¿no? O sea, para que el pueblo hebreo reconozca, ¿no? Y tengo entendido también que eh, el pueblo hebreo estaba en una situación un poco difícil de incertidumbre, de Ujú. querer regresarse al judaísmo, ¿no? Entonces, por Había, eso que había un recalca, sector de que sí. Ujú. claro, pero es por eso que recalca
Pablo, si fuera Pablo, siempre tenemos esa duda, ¿no? De hacer ver al pueblo la entrega, ¿no? La fe, ¿no? La obediencia a Dios, ¿no? ¿Quién? Moisés en su tiempo y Jesús luego, ¿no? Posterior, ¿no? Y dar específicamente la labor de cada quien, ¿no? ¿No? Como lo hemos visto, ¿no? Apóstol, ¿no? Pues lo que te dice la pregunta, este, profeta y luego apóstol, ¿no? Porque cada quien cumplió un rol en su tiempo, ¿no? Y es más, también por ahí me acordé también que en estos tiempos hay apóstoles y profetas, ¿no? Que salen de academias y de institutos, ¿no? Entonces, por eso digo, de repente cogiendo, ¿no? O sea, son enviados, ¿no? O sea, el hecho de leer la palabra de Dios, pues soy un enviado a hablar de Dios, ¿no? En donde yo me encuentre, pues no por hecho voy a ser apóstol, ¿no? Menos profeta, porque ya todo está escrito, o sea, nadie me dijo, el Señor me dijo y me lo dejó escrito, ¿no? Entonces, por eso te decía, ¿no? Recalcar básicamente la actitud, ¿no? Esa de resaltar la labor en los dos casos, ¿no? No haciendo una comparación ni uno menor que el otro, sino la labor cumplida por cada quien en su momento, ¿no? Ahora, en el caso de los profetas, ¿no? De los profetas, eh, ellos no necesariamente llevaban palabra y la ejecutaban. Porque a veces llevaba palabra, esto dice el Señor, ¿no? Nada más. Arrepiéntanse, Entregaban arrepiéntanse. el mensaje, nada más. Entregaban el mensaje, Sí. pero no eran ejecutores del mensaje, No, ¿no? no, no, no. Entonces, el paralelo que quiere decir con apóstol en el sentido, o sea, es que la palabra apóstol en griego se abre en diferentes dimensiones, ¿no? Hay una dimensión pequeñita, por ejemplo, el que les mencioné el caso de Bernabé. Bernabé es un apóstol porque Bernabé era un mensajero, ¿no? Claro. Si queremos ver lo mínimo, la expresión mínima de lo que significa ser un apóstol, es un mensajero. Y lo encontramos en las escrituras, por ejemplo, con Bernabé, ¿no? Que se le menciona como apóstol 2 veces, ¿no? Pero sabemos, si nosotros decimos que, si nos preguntan a nosotros, ¿Bernabé era un apóstol? Pues no, ¿no? Porque no solamente incluye ser mensajero, y tenemos diferentes requisitos que también están en las escrituras, ¿no? Ahora bien, a Moisés sí lo incluye como apóstol. ¿Por qué? Porque Moisés no solamente fue mensajero, fue ejecutor, ¿no? Ejecutor. Ejecutor y fue enviado directo de Dios, Sí. ¿no? Entonces, no era como los apóstoles, pero los apóstoles, los 12 apóstoles, ¿no? Ellos fueron enviados por quién? Por Jesús. Pero entiéndase que Moisés, tanto Moisés como Jesús fueron enviados por el Padre directamente a hacer, o sea, no solamente a dar un mensaje, sino a ejecutar una misión, ¿no? En el Pues, caso de Mario, Moisés con sus dudas y demás cosas, pero igual ejecutó la misión, ¿no? Y Jesús sí, pues no, también, ¿no? Tenía un mensaje y ejecutar un acto, en este sí, caso que era su sacrificio, ¿no? sí. Entonces por eso es que se le considera apóstol también, porque el apóstol en el sentido amplio de la palabra, también no solamente envía un mensaje, sino también que lo ejecuta, ¿no? Si no hubiese sido así, si no hubiese sido así, la iglesia no hubiera crecido lo que creció en el primer siglo. Mm, No, porque no solamente era, bueno, yo intenté, es como decir el misionero el día de hoy, en nuestros tiempos, ¿no? Llega un misionero de Estados Unidos, como suelen llegar, ¿no? Y no solamente nos habla de Dios, sino que él, de repente abre ¿no? Una hace obrita, obra, hace obra. restaura, hace Mm, obra, ¿no? Mueve la sí, gente, ¿no? Empieza a bautizar, a añadir gente, ¿no? A enseñar la palabra. O sea, claro. no solamente llega para sino que hace la obra, ¿no? Hace la obra de Dios, ¿no? Entonces, ahí el comparativo de Sí, estos dos versículos entre Moisés y Jesús, porque los dos no solamente nos llevan un mensaje, sino que lo ejecutan. Ahora bien, ¿Moisés fue sumo sacerdote? No, no necesariamente, ¿no? no, 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 no. porque fue lo que sí fue su familia, o sea, su hermano, Aarón, de Sí, los descendientes de Aarón son eh, los sacerdotes, ¿no?
Pero acuérdense que eran de la misma tribu, ¿no? Los dos eran ¿no? Los de Leví, ¿no? Leví, levitas. No, Jesús era de Judá, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver, vamos a regresar al texto. Ahora, habla de santidad, y nosotros sabemos por Romanos que santidad mm, es casi es casi un destino final, ¿no? Es un el proceso de santificación es continuo, porque no es lo mismo justificación que santificación, Mm, ¿no? ujú. Lo tenemos claro eso, ¿no? Creo que César hizo Romanos alguna vez, y podríamos tocar ciertos conceptos de Romanos de repente en alguna prédica, en algún estudio rápido. Pero no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Nosotros si leemos santificación tenemos que poner todos nuestros sentidos alertas porque santificación casi igual a perseverar, casi perseverar, ¿no? Y perseverar más arrepentimiento, o sea, más arrepentimiento en el sentido que debemos transformar nuestra vida. O sea, eso es santificación, ¿no? Perseverar transformando nuestra vida, haciéndonos nosotros imagen de Cristo. Eso es santificación, ¿no? No es o sea, decirnos santos, si bien la Biblia nos dice que nosotros somos nación santa, sacerdocio, ¿no? Y más cosas, que es cierto, pero no podemos decir como nosotros somos santos como un estado final, ¿no? Sino que estamos en un proceso de. Y por eso es que no vale decir que porque yo creo soy salvo o porque yo confieso soy No, salvo, porque el confesarse, inclusive el bautizarse, no has ganado nada aún. Si es que no cambias tu forma de ver y de sentir, de hacer la vida, ¿no? Según conforme un corazón que le agrade a Dios, ¿no? No logramos nada. Entonces, el decir santos, ¿no? ¿No? Santificados, ¿no? Nos debe llevar a pensar de que debe haber siempre una actitud de perseverar, ¿no? De perseverar en Dios, ¿no? Entonces, ya no tenemos el mediador, como en el Antiguo Testamento tenemos un mediador que es activo, siempre que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y también nombra la palabra fidelidad, ¿no? El versículo dice que fue fiel el que lo nombró, ¿no? O sea, aquí está haciendo énfasis de que el nombramiento viene directo de Dios, tanto Moisés como Jesús, ¿no? Por eso hace el comparativo. ujú. Entonces ahí tenemos dos actores, para hacer un poco la tarea de lo que solemos hacer, ¿no? Dos actores, tenemos a Moisés y a Jesús, que ambos fueron apóstoles en el sentido amplio de la palabra, cada uno a su tiempo, Así ¿no? es. Enviados por un mismo ente que es el Padre, ¿no? A cumplir una misión, no solamente de enviar mensajes, sino una misión activa, y que ambos en su misión y en su quehacer fueron fieles, ¿no? A esta misión, ¿no? Y a todos los aspectos de la vida también, ¿no? Evidentemente Jesús fue perfecto en el sentido de que no pecó, no palió piedras, no renegó, no dudó, no mandó mandar al hermano a predicar, a hablar con el faraón. Bueno, la naturaleza humana de Moisés, ¿no? Pues digamos que nos debe dar el aliento a nosotros de Moisés siendo como era, pasó a ser no solamente fiel, sino la palabra nos dice que el hombre más manso sobre la tierra, ¿no? ¿No? Sí, Imagínense pues. ustedes, ¿no? De Moisés, de que leemos en Éxodo, hacer números y al final ser el hombre más manso sobre la tierra, ¿no? Entonces es un proceso, ¿no? La certificación es un proceso. Bueno, hermanos, como decía, no voy a hacer muy breve, muy largas las clases como los estudios como No, lo solía hacer. está bien, Y Julio. así no Chévere. nos hostigamos.
Nos vamos con las ideas claras. ¿No te quieren decir algo más? Ya. Una última. Sí, dime, Ramosito. Eh, me muere Judas, ¿no es cierto? Sí, Ya, ¿por qué no se quedaron con 11? buena pregunta. ¿Por qué reemplazarlo? El número 12 es un número especial ahí en el. Ten en cuenta que hay una costumbre judía que es la cábala, ¿no? ¿Lo puedo Entonces, contestar? sí, Calixto, de repente tú tienes una respuesta mejor que Ya. la que yo doy. La que yo Yo doy. digo, Recordemos que fueron 12 tribus, Eso justo ahí tendrían que, que. Ajá. tendrían que ser 12 apóstoles. Y según esto, ya cuando nos vamos más al Apocalipsis y cuando se llega al Apocalipsis, cuando se estudia el Apocalipsis con el hermano, vamos a entender más porque yo lo estudié esa parte y esto representa los 144,000, ¿no? 12 tribus que representaban aquel tiempo y de los 12 apóstoles que nos hacen representar a nosotros, ¿no? Hay textos para eso, mejor que con el Apocalipsis se conteste eso cuando el hermano empieza a enseñar, ¿no? Claro, pero yo te voy Y a decir, o sea, mi respuesta había por ahí, pero cuando uno lee Apocalipsis hay un problema, ¿no? Porque son 12 tribus, y te doy la razón, ¿ah? Porque eso todo se maneja, y Apocalipsis es un libro que tenemos que leer, y ya les voy adelantando. Por eso digo, César se ha metido en un problema. Y tenemos que leerlo considerando la cábala, ¿no? O sea, Exacto, que lo importante que son los números exacto. para interpretar, o sea, interpretar el mensaje, porque nosotros tenemos, por ejemplo, ¿por qué leemos en Apocalipsis 666? ¿No? ¿Por qué el 6? Porque el 6 es un número malo, o sea, que representa maldad en la cábala Imperfección. judía, ¿no? Entonces, si ponemos, acuérdense ustedes cuando querían poner perfección 3 veces santo, 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 ¿no? 3 veces santo, ¿no? Y entonces, si decimos 666, malo, 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 recontra malo, o sea, lo más malo que podemos, o sea, la maldad en su máxima expresión, ¿no? Ahora, con lo que tú mencionas, ¿no? Eso de las columnas con los 12 apóstoles representados, ¿no? ¿Dónde queda Pablo? claro. Pero Pablo no es el 13, ¿no? ¿Le puedo responder? Sí, dale, dale. A ver. Para hacerle Recordemos, recordar a César. Recordar a César. recordemos también que fueron 12 tribus, pero no fueron 12 tribus, fueron 14 con los hijos de José. Uno de ellos pecó, que representa a Judas. Ahora Pablo entra también como el hijo de José, y eso también se resuelve con el Apocalipsis. Entonces Pablo es el número 13 en respecto también a las 12 tribus. Claro, por eso, ahí hay un problema. ¿Cómo si? Acuérdense cuando vean hay un pasaje que dice, ¿no? Cada de las 12 tribus expresadas ¿no? Entonces, y Pablo, porque son 12 apóstoles, 12, todo 12, ¿no? 12, 12, 12. Y al final, o sea, al final los números no es, o sea, no es que, no como los de Jehová que dicen, no, 144,000 santos. No, o sea, eso es un número, ¿no? Es un número, es como decir, es como con lo que dijo Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 77. 77, 70, o sea, Sí, yo pero voy da a a, o entender sea, infinito. voy a agarrar un papel y voy a decir, oye, te está venciendo tu 70%. Ya no te queda. Ya no te queda la última, se te está acabando. No, sino que ese número es como decir un número infinito, o sea, es como decir, Claro. Para los testigos de Jehová siempre, es siempre. 144,000 al cielo. Exacto, pues, 144,000, el resto heredan la tierra, según los testigos de Jehová. Y claro. hay una cosa que nosotros podemos notar ahí, ¿no? Que ellos lo ven en forma literal, como también lo ve la iglesia pentecostal. El problema fue para mí eso, ¿no? Salir de estos dos grupos y ahora entrarme acá. Por eso dije, 2 años antes de entrar a la iglesia de Cristo, 2 años antes estaba escuchando a un predicador de la iglesia de Cristo, a Ricardo Barrera, claro, aunque eres un poco maduro con muchas cosas, pero está bien, está bien. y, y me gustó entonces por eso que yo busqué la iglesia de Cristo. Ya. O sea, no es Y ahí porque en la otra solamente entraban 144 y no estabas ahí y te viniste para acá porque acá sí alcanzabas. Acá no, todavía no, está.
Yo iba a pertenecer a la gran muchedumbre, vivir eternamente en la tierra, que era un poco imposible. Bueno, digo, yo creo que va a ser así, porque a César no le se le escapan a veces estos detalles, pero hay que entender bien la cábala para entender Apocalipsis, porque si no nos volvemos, pues, ¿cómo se llama? Como los testigos de Jehová, ¿no? Oh, ya, 144.000, ya no agarro, no agarro No, ticket, no no, agarro ticket. que no. Entonces, y no, y la tierra, ya sabemos, o sea, la tierra va a ser destruida, los elementos destruidos, ¿no? Eso lo sabemos por Pedro, ¿no? No va a haber nada, no sé qué tierra están hablando que vamos a vivir, ¿no? En fin, pero bueno, nos estamos saliendo un poco del No, tema de Hebreo, pero estamos como les digo, amenizando un poco la tarde. pero es así, No, en ¿no? realidad hay muchas cosas, ¿no? Incluso le, le, decía César el domingo, ¿no? Al final, siempre que nos paramos a conversar algo, le decía, pues César, echaron suerte, ¿no? Por el mando, ¿no? O sea que hay que entrar a la lotería, hay que jugar el sortilegio, todas las cosas. Porque dice, echaron suerte, ¿no? No, Entonces, inclusive se echaron la suerte rifaron, hubo rifa. para escoger O sea, al sucesor para no también. destruir, para no destruirlo. Y también, pues claro, Claro, sí, pues porque escogieron. habían Mm, dos al bolo y cogieron a Matías. Pero esa es una sí, forma de entender, como hay digo, muchas. no es que esté haciendo la timba, sino que ahí entra, como digo, lo importante que es la cábala, la interpretación de números, para poder entender un libro, sobre todo un libro como Apocalipsis, ¿no? ¿No? Mm, Porque si no, estamos fritos. Vamos a ser bien literales y nos vamos a... O sea, hay veces, no, yo diría no hay veces, yo diría que todas las veces, como siempre les digo, hay que entender lo que leamos primero para el público objetivo para el que fue escrito, ¿no? O sea, mm, tenemos que un poco pensar, o sea, en su manera de razonar lo que ellos leen como judíos o como cristianos del siglo primero, ¿no? O como ya, griegos, ¿no? ¿Por qué dijo lo que dijo? Y, ¿no? Por ejemplo, lo del velo, por ejemplo, en 1 Corintios, ¿no? ¿Por qué el velo? ¿No? Entonces, entonces nos volvemos como el MMM, que las mujeres usan falda, velo y su velito a veces usan, ¿no? Eh, pero no, era porque era la usanza en ese entonces, en ese entonces para ir sí, a los cultos paganos. claro. Entonces, ¿no? Entonces, la mujer es el velo, pero ¿por qué? Porque los hombres también usaban velo. Los hombres no. Tú das velo porque tú estás haciendo las costumbres, usanzas cuando tú eras un pagano, Ujú, ¿no? Entonces, Pablo, esa orden, entre comillas, ya no nos aplica a nosotros, porque nosotros no vamos a un templo pagano, y mucho menos considerando el tipo de paganismo que había en la iglesia de Corinto en ese tiempo, ¿no? Que había pues hasta prostitución sagrada, entre comillas, ¿no? O sea, las que ejercían ahí prostitución era una prostitución avalada por no, por el nombre de su dios, ¿no? Dios con minúscula, ¿no? O dioses con minúscula, ¿no? Entonces, ese uso de velo, no uso de velo, iba directamente relacionado con eso, ¿no? Entonces, a las mujeres se le dio ciertas instrucciones, a los hombres también se le dio ciertas instrucciones. Fuera de eso, si no entendemos eso, ese pasaje nos decíamos, no, que la mujer tiene que ir no, con la cara, no se puede cortar el pelo ni la cara descubierta porque no, el velo. Pero entendemos, si nosotros entendemos ese detallito cultural, no solamente cultural, sino de entender la cabeza de las personas que fueron los primeros que se les dedicó esa carta, nos sirve de mucho a nosotros para poder entender igual, ¿no? Cuando leamos Hebreos, ¿no?
Hebreos está dedicada a judíos, ¿no? Ajá. Y específicamente, al parecer ser judíos que han sido sacerdotes o que han sido, ¿no? Fariseos, ¿no? Gente que sabía un poco más que el común de las personas y que se estaba yendo del cristianismo por lo fuerte que es el aspecto religioso ritual del judaísmo hasta el día de hoy, ¿no? Si ustedes ven el judaísmo está lleno de fiestas y rituales, ¿no? Entonces, hay Inclusive, que... ¿no? perdón, Sí, inclusive en sí, carta a los hebreos habla del diezmo, ¿no? Donde dice, y hombres son los que reciben el diezmo. Y eso me sacó un hermano evangélico, le digo, ¿tú eres hebreo? En las otras cartas, claro, los gentiles, y en hebreo sí dice, hombres reciben el diezmo, o sea que se ve que todavía recibían diezmo en los hebreos, ¿no? En la iglesia de Claro, entonces, ¿por qué? Porque están tomando costumbres del judaísmo, como decimos, ¿no? ¿Y quién lo recibían? Sobre todo, además, el sacerdocio como tal, o sea, ya no existía en la época de Jesús. Si ustedes se ponen, ¿acaso había levitas? Ya no había levitas. Ese tipo de sacerdocio cayó por la diáspora y demás cosas en desuso, por eso mismo, la diáspora, las guerras, ¿no? Y cayó el sacerdocio como nosotros lo entendíamos, ¿no? Ya estaba en manos de otras personas, ¿no? La línea sacerdotal de los judíos, ¿no? Pero digamos que trataba de jalar, ¿no? Trataba de jalar de vuelta al cristianismo usando paralelos que solamente un judío podía entender, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hoy hemos hablado de Moisés? Porque para un judío lo importante que es Moisés, ¿no? Como padre ¿no? Como padre de su fe, o sea, como uno de los patriarcas de la fe, ¿no? ¿No? Moisés, ¿no? Bueno, hermanos, ahora sí nos despedimos entonces. Ya, Julio, gracias. ¿Listo? Saludos a todos. Nos vemos. Saludos por Bendiciones. casa. Listo, saludos por casa. Saludos a Maite. igual, Bonitos. saludos. Listo. Hola, Bueno, hola Maite. buenas noches, hermanos. Segundo, buenas noches, Nos hermanos. vemos, hermanos. Chao, Que chao. tengan buena noche.